Bueno, en este video vamos a hablar sobre diodo Zener. El diodo Zener, como ven acá representado, esta es la parte negativa, la parte negrita es la parte negativa, y o sea, por acá es el ánodo y por acá es el cátodo, ¿no? Esta es su representación, esta es su representación en la vida, o sea, en la vida real, no se podría decir. Bueno, lo importante del diodo de Zener es que en polarización normal, o sea, cuando la corriente entra por acá, o sea, acá está el diodo Zener, ¿no? Cuando la corriente entra por acá, de positivo a negativo, ¿no? Esta corriente actúa en el Zener y hace que este Zener sea un diodo normal. Hace que este sea un diodo y que, ¿no? Y que sea 0.7, ya sea de silicio, ¿no? O 0.3 de germanio, ¿no? Entonces, ese es el voltaje de su tensión, ¿no? Pero cuando actúa, para el diodo, o sea, es así, tenemos el diodo Zener así, ¿no? Cuando la corriente viene por acá, o sea, inversamente, este diodo Zener se convierte en una fuente. ¿No? En una fuente. Entonces, esta fuente se convierte así. Ahora, viéndolo acá, como lo vi, si es inversa, como lo dije hace rato, hace un ratito, ¿no? Entra por acá, por la parte supuestamente que es negativa, y lo convierte en una fuente, como lo ven acá. Entonces, eso convierte positivo en negativo. Entonces, ese diodo de Zener, al convertirse en una fuente, suelta una resistencia, ¿no? Esta resistencia mayormente tiende a cero. Y se dice que si es que mayormente tiende a cero, o sea, si es que tiende a cero, mejor dicho, es un muy buen Zener. ¿Ok? La curva característica, bueno, como saben, el diodo normal, cuando llega una tensión, diré una corriente, este diodo se dispara para arriba, ya como expliqué hace rato, que es el 0.7, o sea, el voltaje que toma el 0.7 o 0.3, ¿no? Es el diodo normal. Pero para el caso del Zener, como es inversamente, la mínima tensión, o sea, a la mínima tensión, a la mínima corriente que entre al Zener, este se va a prender. Y va a llegar, y la tensión va a ser siempre constante, ¿no? Y como tenemos acá, va a haber una corriente mínima, una corriente máxima. A la corriente máxima, bueno, si es que pasa esa corriente, el diodo se quema, ¿no? Acá está el diodo off porque no, la corriente no ha entrado en ningún momento, ¿no? Ahora, bueno, eso sería todo para este caso. Ahora hablaremos de un truco que se usa para el caso de que siempre quieres que sea Zener. Por ejemplo, tú tienes acá tu circuito, ¿no? Y va por acá. Positivo a negativo, ¿no? Entonces, si la corriente viene por acá, no va a poder pasar porque está este diodo. Y el Zener, si es que viene por acá, va a pasar positivo negativo y ya va a ser Zener, ¿no? O sea que si es que nosotros queremos tomar siempre Zener, tenemos que poner este diodo, ya que no va a permitir que la parte, o sea, la otra parte de la onda pase y el diodo se convierta en un diodo normal, ¿no? Porque tiene dos tipos en un circuito. Cuando, ¿no? Porque si es senoidal, va una parte positiva, el diodo se convierte en un Zener, y la parte negativa cuando el diodo se convierte en un diodo normal. Entonces ahí va a haber como que dos tiempos. Entonces para evitar eso, porque mayormente en las fuentes de verdad nosotros no queremos eso, queremos usar el Zener más que nada para una fuente de voltaje, ¿no? Una fuente de tensión, entonces se usa esto. Ahora veremos un regulador básico de voltaje que es carga fija y también carga variable, ¿no? Bueno, ahora pasemos a hablar sobre el regulador de voltaje. La primera parte va a ser la carga fija, ¿no? Como pueden ver este circuito, aquí es una fuente, dos resistencias que son iguales, como nos dice acá. Después el diodo Zener, ¿no? De positivo negativo. Nos piden calcular, ¿no? Nos piden calcular el voltaje inicial mínimo. Luego nos piden calcular el RZ de este Zener, ¿no? Si el voltaje inicial es 100 voltios. Acuérdense que el RZ, cuando es un Zener que funciona muy bien, es casi cero, ¿no? Bueno, hallando el V mínimo, ¿ok? No sabemos este voltaje, pero sabemos que es mínimo. Como es mínimo, por acá va a pasar una corriente que se va a separar en dos. No, esta corriente que va a pasar supuestamente va a ir por el Zener y otra que va a ir por la resistencia. A ver, acá, ¿por qué hay un hueco acá? Es que nosotros, cuando pasa cuando el I sub cero es casi cero, o sea,
casi cero, o sea, literalmente es casi cero. Como podemos ver en la gráfica, cuando I, acá I es cero, el voltaje viene a ser V sub Z. O sea, no hay un Zener netamente, ¿no? No hay resistencia Zener, no hay un Zener. Hay una tensión, pero esa tensión está representada por esta, ¿no? O sea, se puede entender así. Entonces, ahora como queremos el BI mínimo, la I sub Z debe ser mínima posible, ya lo dije, ¿no? Ahora, como estas son paralelas, estas dos son paralelas, este voltaje va a ser igual a este, ¿no? Ahora recordar, en un circuito en serie, cuando tenemos dos cargas, por ejemplo, tenemos una carga uno, una carga 2, el voltaje se separa en la carga uno y en la carga 2 y eso se llama divisor de voltaje. Entonces, si acá tenemos 10, ¿no? Y acá, ¿qué deberíamos tener? 10. ¿Por qué 10? Porque como son iguales, van a tener las mismas tensiones. Entonces, se cumple esto. La suma de las dos es igual a B1 mínimo. ¿Ok? Ahora hablamos de la segunda parte, que nos piden RZ es igual a qué. O sea, acá ya nos están pidiendo. Esto está mal, esto tengo que cambiarlo. Ya, acá es el diodo, ya Zener, netamente Zener. Acá no viene esto, ¿no? Esto lo voy a editar porque lo copié de arriba. Pero nos piden esto. O sea, nos tenemos que hallar la corriente, la potencia y bueno, muchas cosas más. Ahorita lo vemos. Bueno, la segunda parte nos dicen que hallamos la resistencia Zener. Ahora, ahora ya que tenemos un valor alto de voltaje, acá va a haber una corriente necesaria para que este diodo funcione. Como vimos arriba, el voltaje era cero, ¿no? Era mínimo. Entonces esto servía más que nada como un puente. No funcionaba como un Zener, pero funcionaba como un puente. En cambio acá va a ser Zener, pero a la vez va a ser un voltaje, ¿no? Esto va a regular también. Entonces, vamos a hallar primero el voltaje en R, que según estamos viendo, el voltaje en R, o sea, en esta R, en R1, perdón, va a ser 90. ¿Por qué? Porque si tomamos solo esta parte, sabemos que este va a ser un circuito serie y a la vez va a ser un divisor de voltaje. Entonces ese voltaje 10, restamos esto, sale este voltaje. Entonces queda 90. Ahora, por acá va a haber una corriente, que va a ser corriente R1, ¿no? Entonces esa corriente R1, ¿cuánto va a ser? 90 entre la resistencia, que es 0. ¿No? Eso va a ser. Sale 0,9 amperios, pero lo podemos poner en 900 miliamperios. O sea, este sube, ¿no? Como 10 a la menos 3, que sería mili. Y esto lo dividimos, ¿no? Y esto va a salir 10, va a subir y va a ser 900. Entonces, para que sea, ¿no? Sistema internacional. Entonces, tenemos esto. Ahora, ya sabemos esa corriente, ¿no? Pero ahora nos queremos hallar la corriente IZ para hallar la resistencia para hallar RZ, ¿no es cierto? Pero ahora, lo que podemos hacer es esto. Acuérdense que este es un circuito paralelo, entonces este va a ser 10, esto va a valer 10 voltios, ¿no? También va a valer 10, y porque esto también vale 90, ahora sabemos que este vale 90, este va a valer 10. Sabiendo la resistencia, sabiendo el voltaje, sabemos IR2. Sabiendo IR2, sabiendo IR1, sabemos IZ. ¿No es cierto? Entonces, voltaje, lo va a hacer con otro color porque mucho rojo. Voltaje R2 es igual a 10 voltios y queremos hallar IR2, que va a ser la división de el voltaje entre la resistencia, o sea 10 entre 0,1K, que va a salir 100 miliamperios, ¿no? Ahora, por Kirchhoff, vamos a aplicar Kirchhoff, por la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff, ya no sé escribirlo, la verdad. Ya, por Kirchhoff, IR1, que va a ser este, ¿no? Es igual a IZ más IR2. Y ahí sacamos que IZ, sabemos que esto vale 900 en miliamperios y esto vale 100 miliamperios. Sería 800 miliamperios, ¿no? Ahora, ¿ahora qué? Podemos hallar RZ. ¿Qué sería RZ? La división de B sub Z entre IZ.
100 entre 800 miliamperios. Entonces, saldría, vamos a dividirlo, sería 10 entre 800 por 10 a la menos 3. Sería 12.5 ohmios. Ya que estamos acá, vamos a hallar la potencia. La potencia o sea, el calor que se ejerce en ese diodo, ¿no? O sea, el calor que produce o la potencia, lo que consume, se puede decir. Voltaje Z por IZ. 10 voltios por 800 miliamperios. Y lo que viene a ser 8 watts. Entonces, esto es lo que consume 8 watts, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta fuente no va a variar. O sea, la salida no va a variar. Porque gracias a ese diodo Zener siempre va a ser 10, ¿no? Así metas la corriente que sea, siempre va a ser 10. Entonces, gracias a la tabla, tú puedes construir tu fuente de poder buscando qué diodo Zener necesitas para que la salida pueda incrementar o que te convenga, ¿no? Acá, perdón, puse la potencia. Ahora vamos a la parte 2 que ya viene carga variable, que más que nada es con potenciómetros, ¿no? Tipo potenciómetro. Bueno, ahora vamos a hablar sobre carga variable, ¿no? Es el mismo circuito, solo que la resistencia es una resistencia variable, ¿no? Acá nos dan los datos. Para el primer caso, vamos a tomar que el diodo esté en off, ¿no es cierto? O sea que la resistencia es mínima. Para que la resistencia sea mínima, ¿no? O sea, casi cero. Se podría decir cero mejor. Cero. Pero aún hay voltaje. No, no, pero lo que no va a haber es corriente, ni tampoco resistencia, ni potencia. No va a haber consumo de nada, ¿no? Solo va a haber consumo en la resistencia 1 y la resistencia 2. Ahora, sabemos que en un circuito en serie, como podemos verlo acá, cuando es un circuito en serie se divide, ¿no? Acá el R1, en este caso, RL1 va a ser 10 voltios, ¿no? Su voltaje, su tensión. ¿Y qué tensión sería esta? Bueno, 80 menos 10 igual a voltaje de R1. Voltaje de R1 es igual a ¿cuánto? A 70 voltios. Ahora, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar la IR1. Entonces, ¿qué es la IR1? Va a ser voltaje, que va a ser 70. ¿Entre cuánto? Entre 1K. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser a 70 miliamperios. ¿No es cierto? Ahora, una vez hallado eso, es el R1. Hallamos, ya recordamos que... Bueno, podemos hallar el, el voltaje de L1, ¿no? De RL1, ¿no? El voltaje de RL1, que va a ser igual a 10 voltios, ¿no? Porque acá sabemos que es 10 voltios, entre esta resistencia, ¿no? Que va a ser 70, porque como acá es cero, sabemos que por Kirchhoff esto más esto es igual a esto más esto, pero este es cero. Entonces va a ser igual a 70, ¿no? A 70 miliamperios, ¿no? Entonces esto va a salir 0.142 kilo ohmios. Ah, no, perdón, esta es la resistencia, no el voltaje. Resistencia, ¿ok? De L1. Entonces, este ya es la primera resistencia. Que es cuando es mínimo, cuando el diodo está en cero, ¿no? Cuando su IZ es cero. Ahora vamos cuando el diodo esté en on, ¿no? Cuando el diodo esté en on, va a haber potencia, va a haber IZ y va a variar algunas cosas, ¿no? Ahora vamos a ver la otra parte cuando el diodo esté en on, cuando el IZ es mayor a cero, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros, lo primero que vamos a hallar, ya sabemos cuánto vale el IR, ¿no es cierto? El voltaje de I es igual a del voltaje de BR1, o sea, de esta resistencia 1, sabemos que es 70 voltios. Y su corriente es igual ¿a cuánto? Le hemos hallado que vale 70 miliamperios, ¿no? Sabemos que ahora, sabemos que esto vale 10, igual, 10 voltios, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hallar es el RL2. Eso es lo que nos piden, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos hallar el IZ. ¿Cómo vamos a hallar el IZ? Vamos a hallarlo así. Sabemos que la potencia en IZ es un cuarto de vatio. Entonces sabemos que potencia es igual en todo lado, en resistencia, en un capacitor, en todo lado,
es SBIR, ¿no? O sea, voltaje por intensidad, ¿no? Va a variar dependiendo de en qué lado sea una bobina, ya de ahí hay potencia inductiva, potencia reactiva inductiva, potencia reactiva capacitiva, potencia activa que vienen a ser las resistencias. Y en el diodo supongo que es una activa también, ¿no? Entonces la potencia acá sabemos que es un cuarto, el voltaje es 10, ¿cierto? Y sacamos IZ. ¿IZ cuánto vale? Pasamos allá, 1 entre 40. 1 entre 40, 0.025 amperios. ¿Ok? Entonces, ¿qué esto convertido va a ser 25.000 amperios? ¿No? Sistema internacional. Ahora, ya sabemos IZ, sabemos IR. ¿Qué podemos hallar? IRL2, que viene a ser la resta de 70.000 amperios menos 25.000 amperios. ¿No? Entonces, esto sale 45.000 amperios. Entonces, la corriente que va a pasar por esta resistencia RL, o sea, RL2, va a ser con 45.000 amperios. Ahora, sabemos ahora para hallar, ¿qué queremos hallar? La resistencia. ¿Y cómo es la resistencia? Voltaje, que el voltaje es 10 entre la resistencia, ¿no? Entre la corriente, perdón. Entonces va a salir así. Y esta resistencia va a salir 0.22 kiloohmios, ¿no? La resistencia L2 es igual a 0.22 kiloohmios. ¿Ok? Entonces ya tenemos la resistencia cuando el diodo está apagado y cuando el diodo está prendido. Ahora queremos el intervalo, ¿no? Entonces, pero vamos a sacar esto. Entonces, en la primera salió 0.42 ohmios entre 0.22 ohmios. Y la corriente de IL, ¿no? Yo lo puse IRL. Como ese. Si quiere lo puedo poner así, ¿no? Bueno, acabo de poner IRL para que sepan. Y acá es 45, que es la que vamos a hallar. Y la anterior es 70. Como pueden ver, sale cuando usamos el diodo, la corriente y también la resistencia. En el caso de la corriente sale menor, ¿no es cierto? Y en el caso de la resistencia salió mayor. En cambio en el otro, como veamos, la resistencia sale mucho menor, ¿no? Y la corriente ha salido 70, o sea, alta ha sido, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, ahora una conclusión final es que en la primera, como dice su nombre, es que una carga fija, no hemos usado solo una carga al final. Y en esta hemos usado dos cargas, ¿no? O sea, nos ha salido dos cargas. Bueno, eso sería todo. Espero que en el siguiente video vamos a hablar ahora ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de filtros pasivos, ¿no? Que es filtro inductivo, que tiene que ver con la inductancia, o diré con los inductores. Capacitivo, que tiene que ser con los capacitores, ¿no? Pero en este caso ya son circuitos RLC. En el caso del inductivo es circuito LR nomás, que con una resistencia a un inductor. En el caso de filtro capacitivo, voy a hacer un RL, un RC, ¿no? Que es un capacitor y una resistencia. A ver, ¿qué más? Hay otro, que es filtros tipo mixto, que ahí entra ya capacitores, inductores y resistencias, que es el RLC, ¿no? Que más que nada estos filtros sirven para convertir a corriente alterna a continua, ¿no? Pero ya continua, netamente continua. Y el último, que es el más caro, que se dice que es el mejor y el más caro, es el filtro tipo Pi. ¿Por qué? Porque lleva dos capacitores de igual cantidad. Pero estos filtros son demasiado caros, ¿no? Porque estos inductores son inductores de choque, que en el medio, o sea, en el centro de su inductor, llevan tipo un metal o un hierro entre hierro, lo cual son carísimos, ¿no? Porque eso mejora la inductancia, ¿no? Ahí vamos a hablar sobre inductancia crítica y ya, y más que nada esto sirve para desaparecer los armónicos, que los armónicos son los que fastidian, siempre fastidian al momento de convertir de alterna a continua, ¿no? Que son tipo las basuritas que se quedan, de la parte negativa, eso es. Y bueno, y después ya hablaremos de otras cosas.